ella está en esfuerzo, tiene la duración de 1 minuto, que esto entre los familiares y lo que la vieron, digamos, pudieron recabar esta información, de 1 minuto de duración y con recuperación total, ¿sí? Y lo que no les aclaré ahí, que sí tiene injuria anatómica, es decir, que la caída, digamos, se golpeó y tiene injuria anatómica. ¿Ah? Posteriormente refiere que ahora le quedó una sensación de falta de aire en algunos movimientos. Así que ese es el motivo de consulta. Síncope. El síncope es un motivo de consulta muy importante en la guardia. Dentro de todos los síncopes es fundamental el tema de una anamnesis. Uno cuando está en una unidad de síncope, es característico que existen las unidades de síncope. ¿Sí? Hay factores de alto riesgo para dejarlo internado a un paciente, de moderado riesgo, de bajo riesgo para darle de alta a un paciente. Es bastante importante el interrogatorio del paciente, ¿sí? Porque los datos que ustedes pueden recabar de cómo fue, por qué estuvo precedido, cómo fue el evento, de los que lo pudieron ver y que les otorguen información y de cómo se recuperó, casi nos dan entre el 80 y el 90% de la sospecha diagnóstica, ¿sí? Así que es fundamental que pregunten todo esto, eso que está aclarado, ¿sí? ¿Qué lo precedió? Ustedes pregunten, digamos, pródromos cualquiera que puede ser, ¿sí? Todos los síntomas. ¿Qué estaba haciendo durante ese evento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estuvo precedido? ¿Cuánto tiempo duró? Que esto muchas veces lo sabe el que lo vio. ¿Cómo se recuperó? ¿Sí? Y si durante la pérdida de conocimiento si hizo movimientos tónico-clónicos o bueno, para hacer diagnósticos diferenciales con alguna otra cosa. Es muy importante también que si realmente se llegó a perder la conciencia o no, porque muchas veces eso no lo dicen. Y lo que te hace pensar muy bien en que si realmente tuvo pródromos o no, perdió realmente la conciencia o no, es el tema de la injuria anatómica. La injuria anatómica es porque cae de golpe desvanecido, ¿sí? De un momento al otro, entonces no le da posibilidad a pensar que le va a producir eso y viste que muchas veces algunos tienen visión borrosa, se aflojan las piernas, entonces ya se acuestan, no se sientan. Bueno, justamente el síncope, que es más de origen cardiológico, pasa de golpe, entonces no te da tiempo a nada, te golpeás y es la injuria anatómica. Esas cositas son bien a tener en cuenta en el diagnóstico, en la anamnesis de un síncope. Bien, entonces esta paciente con esos antecedentes consulta por un síncope. ¿Qué pueden ir pensando con todo esto? Y con esto que les dije el síncope. Que tiene pinta de ser más un síncope cardíaco. Aparte tiene factores de riesgo cardiovasculares. Bien, perfecto. O sea, que tiene factores de riesgo cardiovasculares, vos para pensar en que podría ser algo isquémico. Claro, pero también puede ser, por ejemplo, por una arritmia, si no. Bien, sí, también. Sí, está bien pensarlo. O sea, considero que el síncope con todo lo que tiene es de alta probabilidad cardiogénico. Dentro de todo lo que la paciente tiene, entonces cardiopatía isquémica es una cosa que tengo que pensar y muchas veces la cardiopatía isquémica me genera arritmias también o una arritmia de per se. ¿tá? Por eso también hay que preguntar si estuvo precedido por dolor de pecho, si estuvo precedido por palpitaciones o algo que también me hagan pensar en eso. Bien, otros diagnósticos diferenciales. El hecho de que no tenga pródromos me puede hacer descartar una hipotensión. O sea, el paciente que se hipotensa tiene el mareo previo y eso. Sí, como un vasovagal. Claro, bien. El síncope vasovagal es el más frecuente y por lo general las personas tienen historia de síncope a repeticiones en diferentes circunstancias o en determinado contexto en especial que por lo general te lo refieren por ahí. Che, sí, siempre me desmayo cuando veo sangre, no sé, y me pasó eso, ¿tá? Y tuve pródromos, es importante que por lo general son los vasovagales. Muy bien, pero esta paciente no parecería. Pero bueno, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? ¿Con lo que tienen ahí? Bien, perfecto.
digamos, cardiopatía isquémica, arritmias, obvio, hay que pensar. Dentro de las arritmias tenemos taquiarritmias supraventriculares o ventriculares, tenemos bradiarritmias, o sea, toda la gama de arritmias que quieran, ¿sí? Pueden producir un síncope, pueden haber pausas, paros, bloqueo B, ¿sí? Puede haber una taquicardia ventricular. Un TEP también se pueden presentar con síncope. ¿Y por qué pensaría en el ello? antecedente de los abortos puede hacerme pensar en una trombofilia. El uso de anticonceptivos hormonales también es un factor de riesgo. El sobrepeso creo que también. Y bueno, y además porque queda con disnea posterior. Bien. Y también fuma, es tabaquista, así que otro se suma al consumo de anticonceptivos. Muy bien, muy bien. O sea que tiene todas las chances y todos los puntitos malos los tiene juntos, ¿sí? O sea, obesidad, tabaquismo y usuario de anticonceptivos en las mujeres son uno de los factores que aisladamente ya corren riesgo, imagínate todos juntos, ¿sí? Digo, para tromboembolismo de pulmón o trombosis venosa profunda, obvio, lo que sea. Los aportos a repetición también es importante, si bien tiene 45 años, por ahí lo podemos ver en pacientes más jóvenes que haya tenido una trombofilia o algo y nunca se le diagnosticó, pero bueno, después ha tenido embarazos normales, así que es como un dato a tenerlo en cuenta, pero se lo puse a propósito para pensar justamente en una enfermedad de base que puede no haber estado diagnosticada. Bien. Entonces se presenta como síncope, puedo pensar en todas estas cosas que voy a hacer los diagnósticos diferenciales. Bárbaro. Siempre recuerden que hacemos un síndrome. Dentro de ese síndrome vemos las probables etiologías, como estamos haciendo. ¿Qué es más importante? Sumo esto, esto y esto, y el riesgo, la probabilidad pretest que tiene una patología o de la otra. Obviamente que después tiene disnea, diagnósticos diferenciales con enfermedad respiratoria, otras cosas, también lo puedo hacer. Pero me encantó cómo lo encararon, vienen perfecto. Vamos a revisarlo a la paciente, ¿sí? Un examen, se los leo. Una presión de 160, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, una saturación de 89 aire ambiente, ¿sí? Y a nivel del examen físico, la verdad que no hay nada para destacar. Digamos, la paciente está normal. Y esa TA que, bueno, no sé bien cuál es su habitual, no sabe la paciente. Hasta acá entonces, con las sospechas que tenemos, ¿descarto alguna de las etiologías que ustedes me dijeron con esto? ¿O veo el examen físico? La disnea, la desaturación. Fíjense en que desatura, pero tiene una semiología respiratoria normal. Sí, eso que los puede llegar a pensar, digo, para ir viendo. O sea, arritmias puede ser, totalmente, pero puede ser cardiopatía isquémica, sí, o sea, no es que lo descarto con ninguno de ellos, ¿sí? Pero la paciente está taquicárdica, está taquipnéica, desaturando y con un examen físico que no me dice nada. ¿Sí? Seguimos pensando en los mismos diagnósticos diferenciales. Cardiopatía isquémica puede tener, perfecto. Puede tener un TEP. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ¿y cuál es, si yo con esto le saco el score de probabilidad clínica para un TEP? ¿Se acuerdan cuáles eran o cuáles había? El de Wells era uno. El de Wells y el de Ginebra, perfecto. Y si yo le saco la probabilidad clínica, me da para bajo, intermedio, alto, o alto y bajo, dependiendo si me hacen el simplificado. Digo, bueno, nosotros nos valemos de la clínica, ¿sí? Y estos scores, vayan a repasarlos, ¿sí? Bien que tienen en cuenta, son cosas de la anamnesis, del examen físico y de los antecedentes en cuanto al interrogatorio, que me hace pensar o sospechar uno y otro. Y por ahí va a ir la orientación de cómo es la metodología diagnóstica para hacer el diagnóstico de uno o el otro, ¿sí? Dependiendo de la sospecha clínica. Si yo tengo un diagnóstico medio bajo, una sospecha clínica baja, lo voy a descartar o confirmar de una forma y si no de otra. ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan qué tenían en cuenta? ¿El Wells, por ejemplo? Sí, en este paciente lo único que tiene son los signos clínicos porque
no tiene probabilidad de trombosis venosa profunda, dice que no estaba inmovilizado, bien no sabemos. No sabemos si tiene cáncer tampoco. Lo único que encontré yo son los signos. Bien, entonces te daría que bajo. Sí. Bien, está bien. Pasaría a ser un poco más alto si yo no tengo otro diagnóstico probable, más probable. ¿Sí? Por ahí ese te juega siempre un poquito en que te suba el riesgo o no. ¿Está? Digo, con los antecedentes de ella y no se me ocurre otro diagnóstico diferencial, ahí te lo pasaría, digamos, del score para cambiarlo de etiología. Pero está muy bien lo que decís, ¿sí? Obviamente no es el paciente típico que se fracturó, está inmovilizado hace un mes y empieza con disnea después de un movimiento. ¿Ah? Pero bueno, la idea era, si bien la forma de presentación de un TEP es la disnea más frecuentemente, también aparecen de otra forma, como puede ser en este caso o no como sí. Bien. Bárbaro. ¿Qué le van a pedir a este paciente para seguir estudiándolo y decir, che, bueno, ¿qué tiene? ¿Una cosa, la otra? Un electro, un RX de Un tórax. electro. Bien, vamos por el electro. RX de tórax, vos sabés que está llamando al de rayos y está roto. Justo no pueden venir. Pero bueno, el electro se lo van haciendo. Y este es el electro. ¿Quién lo quiere describir? Vamos a ver, P, seguida de QRS positiva en cara inferior, con un PR normal. ¿Eso es sinusal o no? Sí, es sinusal. Parece que sí, bien. Recuerden siempre, una P seguida de un QRS con un intervalo PR que va de 120 a 200, ¿sí? Que sea positiva en cara inferior. Y con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Este está ahí un poquito. ¿Sí? Bien, entonces un ritmo sinusal. Ya con lo primero, entonces pensamos en que algunas arritmias pueden no estarlo, digo porque era una de las sospechas diagnósticas, ¿está? Si bien la pudo haber tenido y ahora no la tiene, por lo menos ahora no la tiene. Y ahora vamos al QRS. ¿Es un QRS angosto o ancho? No sean malos cuando se ve ancho o angosto. Che. Cuenten los cuadraditos. ¿Uno aparezca ancho? Es ancho, totalmente ancho. ¿Sí? Fíjense. No sé si esto se puede aumentar el tamaño. Acá. ¿Ves? No sé si se puede, creo que no encuentro una lupa acá. Bueno, pero es totalmente ancho. Fíjense en acá, ¿sí? En B1, fíjense en acá, es hasta acá de todo el QRS. ¿Sí? Es casi 140, son casi 4 cuadraditos. Bien, entonces un QRS ancho. Dentro de ese QRS ancho, por lo menos el ritmo sinusal, porque si fuera una taquicardia de QRS ancho, siempre descartar taquicardia ventricular con un síncope, ¿está? Acá me quedo tranquila porque le veo la onda P, y es un QRS ancho. Bien, ¿tiene alguna morfología en particular, digo, como para pensar en alguna rama? Que es lo más frecuente por ahí para ir a buscar eso. ¿Sí o no? ¿De rama derecha puede ser? Sí, totalmente. Entonces es un ritmo sinusal con un bloqueo de rama derecha, un bloqueo completo de rama derecha. Bárbaro. Hasta ahí estamos perfecto. ¿Le ven algo más? A ver, recuerden que la rama derecha tiene un QRS ancho, hay criterios de rama derecha, pero lo más característico es esto de, en las precordiales derechas, sí, tener una onda R monofásica o RSR', en donde tiene trastornos de repolarización asociados. Fíjense que tiene T negativa hasta B4. Que puede ser lo mismo de la rama, pueden estar o no. ¿Hay algún patrón en especial para hacerme pensar en TEP? ¿La rama derecha puede estar en TEP? ¿Es algo que puede aparecer o no? Sí, por la sobrecarga del ventrículo derecho. Perfecto, yo no sé si la tenía de antes o es nueva, pero
estoy pensando en ese diagnóstico y tiene una rama derecha, me suma que puede hacer TEP. ¿Qué otra cosa puede pensar en el electro o buscarlo o encontrarlo como, vamos a ver si lo tiene este paciente? ¿Hay algún patrón específico en el electro? El S1 Q3 T3. ¿Y lo tiene acá? S1. Parecería que sí. QT, TETES. Muy bien. Así que tiene una rama derecha con el patrón específico. El patrón en realidad no es específico de TEP, sino de sobrecarga de cavidades derechas, ¿no? Bien. ¿Me suma esto para pensar en TEP? Sí. Bien. Entonces, ya si vamos a una probabilidad clínica alta, sacando que haya otros diagnósticos diferenciales, que no parecería, y con todos los antecedentes que tiene la paciente, ¿cómo iría yo a diagnosticar y confirmar esta patología? Listo, yo digo, tiene un TEP. Pero bueno, tengo que ver. Ahora no tengo radiografía. Si la querían, ¿más el diagnóstico la radiografía de TEP? ¿O para qué sirve la radiografía? Para descartar otra causa, mi radiografía. Bien, perfecto. Si bien hay signos específicos que tienen muy baja sensibilidad, pero son muy específicos de la radiografía, en donde es la oligoemia, el signo de pala, o sea, hay varios signos, pero son muy raros de encontrar. ¿tá? Pero por lo general, cuando el paciente consulta por disnea, yo descarto que no tenga cualquier otra patología, una neumonía, un neumotórax, un derrame pleural, ¿sí? Así que eso siempre es importante. Bien, ¿cómo seguimos con esta paciente? Así que sospecho TEP, tiene probabilidad clínica alta, la paciente por suerte que está hemodinámicamente estable, eso me deja un poco más tranquilo y me puedo tomar tiempo para interrogar todo. La paciente me cuenta qué le pasó, le hago el electro, tiene rama derecha, S1 QTT3, la verdad que me va sumando todo para TEP y mi probabilidad clínica es alta. Entonces, Una tomografía se le puede pedir. bien, ¿una tomografía para qué? ¿Qué buscamos? Trombo. Bien, ver el trombo, ¿sí? Es una tomografía con contraste, porque yo tiene que pasar el contraste y justamente la ausencia del mismo en algún sector, que es donde estaría el trombo, se vería la ausencia del contraste y ahí hago el diagnóstico. Si es sin contraste, no puedo hacer el diagnóstico, ¿tá? Así que es una tomografía de tórax con contraste. Lo mejor, obviamente, menos cortes tenemos, es decir, 64 cortes por lo menos, para ver en forma periférica también tener mayor sensibilidad y especificidad. Es el gol estándar, pero siempre que sea hecha bien, ¿sí? Con contraste, que pase adecuadamente y con varios cortes. ¿Por qué? Porque los cortes justamente me habla de cada cuántos milímetros uno lo puede ver. Si es muy separado, me puedo estar comiendo, digamos, algún diagnóstico. Obviamente que para TEP centrales tiene mucho más sensibilidad y especificidad porque son más grandes y a nivel periférico va perdiendo la sensibilidad y especificidad, ¿tá? Para algo chiquitito. Además, no solo que voy a buscar el trombo, sino que voy a ver otras patologías, como les dije, voy a ver signos indirectos, por ejemplo, ya que puedo mirar la silueta cardíaca, puedo ver la arteria pulmonar, cómo está, ¿sí? Así que eso lo puedo ir midiendo también en la tomografía. Puedo ver si hay infartos pulmonares, que también lo veo en la tomografía. Obviamente que estos son signos indirectos y el directo es bien la visualización con la falta de relleno y de contraste con el trombo, ¿sí? Pero en su contexto veo todas estas cosas y además descarto alguna otra cosa pulmonar. Bien, una tomografía de tórax, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Que se divide. Esto es aorta, chicos, y esto es aorta, que por acá viene el callado, así que ustedes ven la porción ascendente y la porción descendente de aorta. Digo por las dudas que lo explico. Y esta viene la pulmonar, en donde se va a dividir, se va a bifurcar. Lo que brilla es el contraste, normalmente tiene que estar todo blanco. Entonces, acá viene y acá, este es un bronquio que le está pasando, ¿no? Entonces, acá se corta, pero es un bronquio y sigue acá y está bien. Acá hay una falta de contraste. Y acá, todo este sector, no tiene contraste, no se ve blanco. Ahí se ve medio oscuro. ¿Qué puede ser? El trombo. ¿Sí? Digo para que sepan cómo se ve la falta de contraste.
Y además, fíjense que está aumentada de tamaño las pulmonares, pero bueno, esos son detalles más finos. Acá, normalmente uno debería pintarse todas las ramas y ver todo el árbol pulmonar, cuando justamente hay ausencia del contraste, que es bien marcada, ¿tá? Hago el diagnóstico positivo de tromboembolismo en pulmón. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo tenía alta sospecha. Lo voy a diagnosticar con el gol estándar con una tomografía. ¿Cómo voy a tratar a esta paciente? O si ya la podía tratar antes de la tomografía. Por ejemplo, yo te digo, no, mira, antes de hacer la tomografía, va a demorar 3 horas la tomografía. Vos en esas 3 horas, ¿la podés empezar a tratar o no? Sí, depende de la paciente, si está hemodinámicamente estable o en shock, y ya puedes empezar con trombolíticos y eso. Bien, esta paciente está hemodinámicamente estable. ¿Cómo la trato? Creo que podés hacer un ecocardio y si no, o sea, la anticoagulás nomás. Está bien, esta paciente, antes de tener una tomografía que es el gol estándar, lógico, con una alta sospecha o probabilidad clínica yo puedo ya anticoagular hasta que defino el diagnóstico. Eso era lo que por ahí quería que me diera. Hasta que pido la tomografía del gol estándar es lo primero que yo tengo que hacer. Perfecto. Muchas veces con la tomografía yo ya tengo el diagnóstico, ¿tá? En una paciente hemodinámicamente estable. ¿Cómo hago el tratamiento en alguien estable? Con anticoagulación. Entonces ustedes vienen trayendo el tomógrafo a la paciente y dicen, listo, yo ahora ya con el diagnóstico anticoagulo. ¿Ah? ¿Con qué pueden anticoagular a la paciente? Con heparina. Con heparina, ¿con qué más? Pueden utilizar casi todas las drogas, ¿sí? O sea, heparina sódica, heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina, ¿sí? Los nuevos anticoagulantes orales. Siempre obviamente tengan en cuenta que la anticoagulación, por lo menos en una paciente que tenga una causa reversible, tiene que ser entre 3 y 6 meses, ¿sí? Por ahí a largo plazo uno lo que hace es poner anticoagulantes antivitamina K. Entonces, eso no es solamente esa anticoagulación porque todavía hay que controlarlo por el RIN y es dosis acumulativa. Así que en el agudo sí o sí las heparina. ¿Estamos? Eso a largo plazo y en el agudo. Pero, vos sabés que ustedes estaban volviendo de la guardia, haciendo la tomografía. Y la paciente se les complicó. Lo llama el enfermero que estaban volviendo del tomógrafo y dice, no me responde. No responde la paciente y cuando la enchufan y le empiezan a medir todos los signos vitales, la paciente ahora tiene alteración del sensorio, no responde, tiene una TA 85-50, aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la frecuencia respiratoria, está desaturando 80%. ¿Qué pasó, che? ¿Qué podemos hacer? Lo que era estable hemodinámicamente ahora pasó a ser inestable. ¿Sí? Entonces nos cambió totalmente la paciente. Cuando está inestable hemodinámicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien justo en esta paciente ya tenemos el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Es por el tromboembolismo, tenemos que disolver el trombo. Ay, ¿cómo lo hacemos? Con streptokinasa o mandándolo de hemodinámica. Bien, en realidad son los fibrinolíticos, ¿sí? Los fibrinolíticos que pueden ser específicos o no específicos. Dentro de los no específicos tenemos la streptokinasa y dentro de los específicos tenemos Alteplas, Tecneplas, ¿sí? Otros. Que son justamente lo que vos decías de el fibrinolítico, tratar de disolver ese trombo y tratar de llegar a hacer la repercusión. ¿Se acuerdan como cuando hablábamos de los infartos? Bien, lo otro que en realidad se hace técnicamente en hemodinamia o en cirugía de urgencia es muy raro y la mayoría de los centros no están avalados por eso y a nivel de evidencia es con los trombolíticos y lo otro como segundo. Así que fibrinolítico es lo que les tiene que quedar de concepto. ¿Está? Y después la anticoagulación. Así que, más o menos como puntapié. Yo tengo una paciente con sospecha de TEP.
lo que voy a tener la sospecha es por la probabilidad clínica del paciente con los scores de Wells de Ginebra, ¿tá? Que dependiendo de eso yo voy a diferenciarlo y hacer el diagnóstico. Si yo tengo una probabilidad clínica baja, ¿sí? En un paciente que viene ambulatorio, puedo descartarlo con un dímero D. Este dímero D, lo bueno es el poder de descarte que tiene porque tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Bien, lo puedo descartar solo con eso. Si yo tengo intermedio alto, lo que lo puedo confirmar es obviamente con una tomografía, que es el gold estándar, ¿tá? Dependiendo después de otros estudios que le puedo ir haciendo, si no tengo la tomografía puedo ir haciendo otros estudios, pero digamos el gold estándar es esto. Puedo hacer el centellograma BQ, ¿sí? Ventilación-perfusión, un Doppler de miembros inferiores en el caso de tener sospecha clínica de TDP, también lo puedo hacer. Puedo hacer una angiografía pulmonar, ¿sí? Que es más invasiva hacer. Tengo otros métodos diagnósticos. Perfecto. Cuando yo defino esto, ¿sí? Y tengo esto siempre que esté hemodinámicamente estable. Cuando está inestable el paciente, yo digo, bueno, el paciente en realidad que está inestable es que está en shock. ¿Por qué se produce el shock en un tromboembolismo de pulmón? ¿Por qué? Si vamos a la fisiopatología, hay una obstrucción en la arteria pulmonar, lo cual aumenta las resistencias pulmonares, ¿sí? Y hace claudicar al ventrículo derecho, que tiene que hacer mucho más fuerza. El ventrículo derecho, recuerden que es una cámara de volumen y no de presiones, entonces no lo tolera. Se dilata, ¿sí? Y disfunciona. Cuando se dilata, ¿sí? Hace una interdependencia interventricular, entonces colapsa el ventrículo izquierdo y disminuye el volumen, el gasto cardíaco, el volumen minuto del gasto cardíaco izquierdo, ¿sí? Por esa fisiopatología. Solamente, digamos, lo puedes compensar por eso. Si yo en la urgencia tengo al paciente que está mal, sospecho, está con shock, tengo que apoyar el ecocardiograma y ver eso, un ventrículo grande, funcionando. Si el paciente tiene un corazón normal, no es la causa un TEP, ¿se entiende? Entonces yo lo puedo directamente diagnosticar en el paciente con una urgencia, con un ecocardiograma transesofágico en la cama del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente está inestable, no lo puedo llevar a hacer una tomografía, volver, qué sé yo. ¿Sí? El eco lo apoyo en un segundo. ¿Está? Obviamente que este es un paciente que está monitorizado, obviamente que si requiere la parte de asistencia respiratoria la va a tener, ¿sí? En cuanto a oxígeno, sea porque desatura, o asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? En el caso de tenerlo, ¿sí? Así que eso siempre está monitorizado. Entonces tenemos esos dos extremos, inestable o estable hemodinámicamente. El inestable es el que te da margen a que vos digas, yo lo tengo que sí o sí tratar y sacarle ese trombo porque no lo está tolerando y se puede morir el paciente. Ahí entra en juego los fibrinolíticos con el tratamiento. No así en los estables. En los estables no se utilizan los fibrinolíticos. Podemos debatir algunos que son muy alto riesgo, sí, pero uno los tiene así, no tiene una indicación clara. En los otros solamente es la anticoagulación a largo plazo. A largo plazo, en realidad, cuando nosotros hablamos de anticoagulación, tenemos, como dijimos, todas las heparinas. Algunos tienen contraindicaciones específicas, dependiendo obviamente del paciente, y dependiendo si la causa es reversible o no, es si la anticoagulación a largo plazo. Por ejemplo, en esta paciente que tiene una trombofilia, seguramente va a quedar anticoagulada de por vida. En un paciente que tuvo una fractura, hizo un TEP en ese momento y después camina y todo normal, listo, es por 3 a 6 meses. ¿Sí? En los pacientes oncológicos, por ahí también se elige la enoxaparina, ¿sí? Como anticoagulante. Pero bueno, los nuevos anticoagulantes orales también se pueden dar. En general de TEP. ¿Qué otra cosa yo valoro una vez que yo tengo el diagnóstico? Veo si está inestable o estable hemodinámicamente, hago el diagnóstico, valoro el riesgo que tiene este TEP. Existen los scores, que es el PESI, ¿sí? Que es de mortalidad a los 30 días, una vez que yo ya tengo el diagnóstico. Y muchas veces también para diferenciar el riesgo que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que tenga troponinas elevadas, que tenga ProBNP elevado u otros parámetros del laboratorio, ¿sí? O falla el ventrículo derecho, ¿no? Que un paciente que tenga un eco normal. Un paciente con un TEP puede tener un eco normal si es un TEP chiquito. Ahora, un TEP grande que hemodinámicamente lo comprometa, sí o sí,
tiene que haber falla del ventrículo derecho, ¿sí? Porque es su fisiopatología. ¿Se entiende? ¿Se entienden los algoritmos? Sepan bien eso. Inestable, estable, cómo lo estudio, qué elijo, ¿sí? Y después cómo clasifico el riesgo. Yo acá le había agregado al laboratorio, pero voy a mostrárselo. ¿Estamos? Y en esta paciente que descompensó así con la clínica y los datos que tenía, ¿no se le Sí. había tomado una parte fibrinolítico el cateterismo con algún balón? Fibrinolítico. No, el cateterismo, lo que vos reperfundís solamente es con fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque la reperfusión por cateterismo, en realidad, las técnicas que se utilizan, que es de agarrar el trombo y sacarlo, no están bien estudiadas y aprobadas, y no todo el mundo tiene experiencia, entonces no se utiliza. Lo que se utiliza después a largo plazo es en aquellos pacientes que tienen TEP crónico y quedan con hipertensión pulmonar. Para el tratamiento de la hipertensión pulmonar son las cirugías, en donde abren la arteria pulmonar a cirugía y sacan el trombo. ¿Sí? Pero eso es dentro del tratamiento de una hipertensión pulmonar. ¿Tá? O sea, el agudo es fibrinolíticos. Más o menos de TEP, ¿eso? Les puse a propósito el caso de que sea un síncope, que no sea siempre con disnea, y siempre pensarlo y sospecharlo. El diagnóstico de TEP es eso. Fíjense en que no tiene muchos datos en el examen físico, no tiene mucho, entonces uno siempre lo tiene que sospechar, ¿sí? Obviamente, si vos tiene todos los factores de riesgo, es más fácil sospecharlo, pero ojo, porque hay pacientes que vengan de la calle y pueden tenerlo, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo sospecho, lo tengo que descartar, ¿sí? Hacer el diagnóstico correspondiente. Obviamente que los TEP que son más chiquititos son por ahí más difíciles de diagnosticar que un TEP masivo, obviamente, lógico. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda en particular que le haya quedado de tromboembolismo? Algo fundamental que les tiene que quedar el concepto, si bien yo fui a TEP, es la profilaxis del tromboembolismo el tromboembolismo en general de pulmón y la trombosis venosa profunda. Ustedes seguramente después van a trabajar en internación o en cualquier otra patología ambulatoria, pero tienen que saber bien cuáles son las patologías que tienen alto riesgo, ¿sí? De formación de trombos para ajustarle y otorgarle la profilaxis a los pacientes correspondientes para evitar estas patologías, porque justamente lo importante es la prevención de esto, porque una vez que ya está, ¿sí? Hay que solucionarlo, está bien, pero bueno, el paciente se puede morir. Así que es importante siempre la profilaxis. Lo último que no hablamos, además, por ejemplo, les cuento un caso que me pasó. Yo estaba de guardia y me llaman desde neurocirugía, un postoperatorio de cirugía por una hemorragia, por un ACV hemorrágico que empieza con disnea. Bien, no tenía profilaxis, el paciente tenía un TEP que se lo diagnostiqué, pero tenía un ACV hemorrágico, que estaba con una cirugía, o sea, lo habían desplaquetado por eso. O sea, no se podía pasar fibrinolíticos, por eso siempre los fibrinolíticos tienen que tener así las contraindicaciones. ¿Se acuerdan que ya los vimos en infarto? Por eso no se los repetí, pero recuerden de repasar así, chicos, las contraindicaciones. Además, es lo que ustedes dan como urgencia. Si el paciente está en shock, tienen que pensarlo rápido y tenerlo así. Otras cosas, por ahí yo me olvido, bueno, busco las contraindicaciones si quieren, pero esto lo tienen que tener así porque yo, si me equivoco, le hago una hemorragia masiva a nivel cerebral y se muere también el paciente. O sea, así que tienen que tenerlas bien claras. No le puedo pasar anticoagulación tampoco contraindicada. ¿Qué hago? ¿Sí? No puedo hacer nada con ese paciente. Y ahí entran en juego los filtros de vena cava, que es para impedir un nuevo evento en realidad, no es para solucionarle el que ya tiene. Pero bueno, si lo tolera, es para impedirle otro, que son las contraindicaciones de la anticoagulación. ¿Sí? Por lo general son filtros removibles y transitorios por una determinada situación, no es en forma crónica, y se trata de no dejar en forma crónica porque estos pacientes obviamente que hacen todas enfermedades venosas que preponen después a más por la colocación de este filtro que altera el flujo venoso. ¿Sí? Eso también para que lo tengan siempre en cuenta. Hay score para la profilaxis de qué tipo de cirugía tiene, cuánto tiempo tiene, qué antecedentes tiene, para ver si anticoagular o no, digamos, dependiendo de un paciente internado, me refiero, ¿no? Y después sepan que hay algunas patologías que están en su casa o hay internaciones domiciliarias que también necesitan anticoagulación profiláctica.
Y hay algunas medidas mecánicas. En realidad las medidas mecánicas no tienen una evidencia y un impacto tan importante, pero bueno, también existen, ¿sí? ¿Alguna duda de TEP o TDP? ¿No? Buenísimo. ¿Alguna otra duda de alguna otra cosa? ¿No? Ah, pero están estudiosos, che. Voy muy viernes a la fiesta. Con las cosas de arritmias, electro, algo que me quieran preguntar también, o de algún otro tema que hayan leído. Recuerden que nosotros no solamente damos los temas más importantes, pero hay una lista enorme de cosas que tienen que estudiar. Así que si van leyendo esas cosas y quieren preguntarme, vamos solucionando todas las dudas. Porque no queda mucho tiempo de clases, creo que la otra semana y terminamos rápido el año. Así que bueno, si aprovechan, junten dudas, así me las pasan y lo vamos solucionando, y la duda que tiene uno capaz que es la duda de otro, así que lo vamos charlando, chicos, ¿vale? La semana que viene van a dar valvulopatías. Valvulopatías es fundamental que entiendan la fisiopatología. Recuerden de segundo año el loop, presión, volumen del ciclo cardíaco. Sepan cómo cambia y cómo impacta en cada valvulopatía. ¿Y qué pasa fisiopatológicamente? Cuando ustedes entienden, estudian todo fisiopatológicamente, es todo más fácil después interpretar cómo se va lo otro, y ustedes lo razonan y no lo tienen que estudiar, no van razonando. ¿Tá? Así que vean bien eso. Y la semiología, soplos, fundamental. ¿Tá? Después obviamente el tratamiento y todo y los síntomas lógicos, pero digo, recuerden de estudiarlo bien así. Así que vamos a charlar un poquito de eso el viernes que viene. Y bueno, junten dudas, así las vemos. Esto que mencionó arritmias, vi que de eso no teníamos clase de cardio y bueno, hay varias arritmias, entonces quería saber bien cuáles sí o sí tenemos que manejar bien. En general, digamos, ustedes tienen que diferenciar en un electrocardiograma, primero, interpretar, como yo les digo, ¿es ritmo sinusal o no? Cuando yo interpreto si es ritmo sinusal, después puedo tener muchos ritmos. En cómo diferenciarlos en el electro, deberían saber, digamos, si es una taquicardia supra o ventricular, un QRS ancho o un QRS angosto, ¿tá? Para pensar en algunas etiologías o no. Es decir, taquicardia ventricular, siempre taquicardia con QRS ancho, descarto taquicardia ventricular. Después puede haber un montón de arritmias que pasen eso, digamos, pero ustedes tienen que saber el razonamiento o qué tipo de arritmias se pueden presentar con QRS ancho, así yo le hago el diagnóstico diferencial. Igual que las taquiarritmias supra. Dentro de las taquiarritmias supraventriculares, la FA es la más común y frecuente. Dentro de la FA, la parte clínica es re importante, ¿tá? No solo la identificación del electro, sí, que es importante, sino que en la parte clínica es cómo se puede manifestar, cómo se clasifica la FA y cómo es el tratamiento de un paciente que viene con FA. Recuerden que siempre nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular que puede venir estable o inestable hemodinámicamente, que son dos pantallazos totalmente distintos. Si el paciente está inestable, es un paciente que yo le tengo, o sea, inestable por la arritmia, ¿no? Porque puede estar inestable y tener la arritmia junto, no, o sea, que sea la causa de la inestabilidad. En donde yo se la tengo que revertir en forma inmediata, ¿tá? Que eso es una cardioversión eléctrica, ¿sí? De urgencia, ¿tá? Y identificar bien a qué llamo yo inestabilidad hemodinámica. Y después tengo el paciente estable. En general hay 3 líneas de pensamiento: control de ritmo, control de frecuencia y anticoagulación dentro del FA. ¿Ah? En el electro ustedes la van a ver, la FA característicamente reemplaza la P por las ondas F, ritmo irregular y QRS angosto. ¿Puede tener QRS ancho? Sí, puede estar precitada, puede tener una rama de base, etc. Puede ser regular, sí, puede ser una FA más un bloqueo de completo, por ejemplo, y puede estar regular. O puede estar muy rápida que parezca regular y esté irregular en realidad. Puede ser de alta respuesta ventricular, de moderada respuesta o de baja respuesta, es decir, más de 100, menos de 60 y entre 60 y 100. Eso, digamos, como para identificarla. Después puede ser una FA aguda, digamos, en el momento, paroxística o de larga duración, eso van a ver las clasificaciones. Puede ser asintomática o puede ser sintomática. Dentro de la sintomatología puede estar estable o inestable hemodinámicamente.
Entonces, para el tratamiento, y eso en general de la arritmia, para el tratamiento, ¿qué puedo hacer? Controlar el ritmo o las frecuencias, son dos, digamos. Yo elijo revertir el ritmo sinusal, la arritmia, y que el paciente quede en ritmo sinusal, o yo digo, bueno, que queda en FA, pero lo controlo en el tiempo que tenga una buena frecuencia cardíaca, es decir, entre 80 y 100 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo malo de la FA? Si bien lo que produce es una alteración en la sincronía ventricular, aurícula y ventrículo, ¿sí? Y la aurícula hace cualquier cosa, digamos, y late cualquier cosa, se pierde la comunicación aurículo-ventricular, la comunicación, me refiero a la sincronía aurículo-ventricular, entonces la patada auricular que ayuda al llenado ventricular se pierde. Es un 20% del llenado ventricular la patada, por ende, digamos, no es que se afecta tanto. Sí, se afecta, ¿sí? No se afecta tanto. Entonces yo puedo decidir dejarlo en ritmo así y controlar la frecuencia, que en realidad la alta frecuencia es lo que uno la va a descompensar al paciente o alterar. ¿Ah? Hay estudios que comparan esto, que es mejor tener FA controlada, lógico, o ritmo sinusal, y parece que es lo mismo. Todavía se sigue estudiando, pero parece que es lo mismo. Así que puedo hacer control de ritmo o control de frecuencia. Control de frecuencia con drogas, beta-bloqueantes, ¿sí? O calcio antagonista si no tengo cardiopatía estructural. Control de ritmo, cardioversión. La cardioversión tenemos farmacológica y cardioversión eléctrica. ¿Ah? La cardioversión farmacológica, amibarona, propafenona, flecainida, distintas drogas dependiendo de la función ventricular. Y después la anticoagulación. Yo tengo score de anticoagulación a largo plazo. ¿Por qué? Como dijimos, en la fisiopatología la aurícula hace esto, ¿sí? Y la orejuela no tiene una velocidad de vacío correspondiente, entonces la sangre pasa turbulenta. Se generan trombos. Esos trombos pueden ir a cualquier lado. Provocar una ACV, ¿sí? Una embolia coronaria, una embolia mesentérica, a nivel periférico, lo que sea. Entonces, yo tengo un score para decir, bueno, ese paciente yo lo anticoagulo a largo plazo para evitar estas complicaciones o no, que es el score de Chad-VAS. Eso lo tienen que saber todo, las drogas, todo. Pero más o menos para que sepan cómo guiarse en el estudio de la FA. ¿Sí? Entonces, todas las taquiarritmias hemodinámicamente compensadas se cardioverten eléctricamente. Sí, bueno, o sea, los bloqueos y esos no, los bloqueos y esos se dan o drogas o se ponen un marcapaso de urgencia, un marcapaso transitorio. Las taquiarritmias sí. Bien, más o menos de las arritmias es eso. Hay que identificar las que son supraventriculares, las que son ventriculares y, bueno, dentro de la FA. Después, por ejemplo, dentro de la supra, vos decís, che, ¿qué puede haber? Una taquiarritmia supra. Y bueno, si es irregular, pienso en una FA, puedo tener un aleteo auricular, puedo tener una TPS, en donde tengo que hacer los diagnósticos diferenciales entre esas. A ver, yo si vos me preguntás y te pongo un electro, me interesa que me digas eso, que es una taquiarritmia, QRS angosto, ustedes escriban eso en un electro. Taquiarritmia, QRS angosto, con tal frecuencia cardíaca que puede ser tal y tal cosa. Podría buscar esto en la otra. No importa por ahí si no lo identifican tanto en el electro, aparte hay electros que nosotros los cardiólogos discutimos y los electrofisiólogos lo discuten también, digamos. Pero sí una FA sí. FA es como que es más, en todos los exámenes preguntan FA. La parte clínica y eso. ¿Les quedó más o menos cómo es el estudio de la FA? Bien, y taquicardia ventricular sería bueno que también sepan identificarlo. Pero eso para ustedes, para la vida. Bueno, si después leen algo de FA, les queda alguna duda, podemos charlarlo también. ¿Sí? Bien. Si no tienen ninguna duda más.